Bueno, les damos la bienvenida, gracias por conectarse. Les recordamos conectarse a Zoom con su nombre y apellido y con la mayor cantidad de presencia que puedan, así que si pueden encender sus cámaras, es bienvenido. Sí, le vamos pidiendo también que mientras van entrando a menti.com, con el código en pantalla, vamos a usar esta herramienta para toda la presentación, ¿sí? Vamos arrancando, Ani, ¿te parece que ya son 22? Sí, Todo tuyo. dale, creo que la música. Bueno, primero, gracias a todos por haber elegido esta sesión y por haber dedicado la hora de la cena. Acá son las 9 de la noche, así que varios, calculo que después de acá iremos a atacar los víveres que nos están esperando en algún lado. Así que de nuevo, muchas gracias. Reitero para los que se suman recién, de ir entrando a menti.com con el código que ven en pantalla. Vamos a usar esta plataforma para interactuar durante estos 50 minutos y que no sea solamente un monólogo, sino que esto sea algo que podamos construir entre todos, ¿sí? Así que bueno, sin más, yo quería empezar hablando o dejando bien en claro, porque el tiempo de todos vale, de qué es esta charla, porque en este Ágiles, por suerte, hubo muchas sesiones que tenían que ver con testing ágil y TDD, entonces por ahí alguno ya vio esto o cree que no le va a servir demasiado, entonces hacer foco en lo que vamos a hablar hoy, qué cosas no vamos a charlar para que si alguien elige ir a otro espacio con más valor, tenga total libertad de hacerlo, así el tiempo de todos lo podemos valorar, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy en esta sesión es una introducción a algunas ideas sobre pruebas para lo que es pruebas de sistemas, para gente que por ahí no viene de un background técnico. Eh, por suerte la comunidad se ha expandido a un montón de otros rubros, pero todavía hay algunas cosas que por ahí no son un poco ajenas. Entonces la idea de esto es empezar a unir estas dos visiones, ¿no? Así que es algunas ideas básicas sobre pruebas de sistemas. En particular vamos a hablar de una técnica de desarrollo que se llama TDD, que vamos a ver a continuación, una introducción de muy alto nivel. Y en la segunda parte de esta charla vamos a ver un ejemplo práctico sobre cómo esta técnica nos ayuda a construir código con el foco en las pruebas. Así que esos son los tres puntos que vamos a estar presentando en la conversación de hoy, ¿sí? Lo que no vamos a estar haciendo hoy, que es importante también que lo tengamos en cuenta, dentro de TDD hay un montón de variantes. De hecho nosotros vamos a ver una de esas variantes, pero acá el foco no es tanto eso, sino más bien es entender el proceso y cómo nos ayuda a nosotros a acompañar a los equipos a obtener mejor calidad de sus productos. Así que acá vamos a hablar muy por arriba de esto. La segunda cosa que no vamos a estar haciendo tampoco es buscar una mejor solución técnica. Cuando empecemos a hacer el código del producto van a ver que yo voy a hacer una codificación muy sencilla. El objetivo es demostrar el método y no tanto que el producto que construyamos en este poco tiempo sea el mejor, por supuesto. Así que seguramente si después esto lo revisan con alguien que sea programador, les va a decir, che, pero este pibe no tiene mucha idea. Y no, además de que capaz no tengo idea, pero no es el foco de esta conversación, ¿sí? Y por último, no vamos a estar hablando de herramientas técnicas, ni de framework de desarrollo, ni de nada por el estilo. Vamos a usar un ambiente que yo tengo preconfigurado, pero de nuevo, como el foco es el proceso, y ya hubo en este Ágiles otros espacios para hablar de la parte más técnica, eso en esta conversación lo vamos a dejar afuera, ¿sí? Así que bueno, ese es un poquito el foco de esta sesión y las cosas que vamos a estar viendo y las que no vamos a estar viendo. Para los que no me conocen, yo hablo muy rápido, así que si llega a haber dudas o algo, levantan la mano y Ani les va a ceder el micrófono para que esto de nuevo no sea un monólogo, sino que lo podamos ir haciendo entre todos. ¿Ok? Me voy a presentar, mi nombre es Martín Zavala, me dicen Tincho para los amigos, pero para no aburrirlos con mi currículum y todo, vamos a estar haciendo un ejercicio mientras tanto, ¿sí?
les voy a proponer que, mientras les cuento un poquito mi background y por qué elegí hacer esta sesión, vayan cada uno de ustedes completando esta pregunta para que podamos saber más o menos el nivel de conocimiento técnico que tenemos en la audiencia, para ver dónde por ahí hacemos más foco o menos foco en cada uno de los puntos de esta presentación. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Martín, como ya les conté, tengo 43 años, que cumplí hace poquito. Tengo trabajando en la industria del software más de 20 años, arranqué como desarrollador, pasé por analista, líder de proyecto, líder de PMO en la etapa oscura de mi vida, hasta que hace 6 años me topé con la agilidad. Y bueno, aquí estoy trabajando actualmente como Scrum Master en el Banco Galicia, acompañando 2 equipos de desarrollo actualmente en lo que es aplicaciones, la aplicación del banco y un par de cosas que tienen que ver con productos que usan los usuarios finales, ¿sí? Así que un poquito ese es mi background, por lo tanto, como sabrán o como verán, yo tengo una formación bastante técnica, por eso me pareció importante justamente aprovechar ese conocimiento para poder contárselos de una forma un poco más amena y que puedan llevarse de acá algo del espíritu del aspecto técnico, ¿no? De la agilidad, que a veces por ahí lo dejamos un poquito de lado. ¿Sí? Bueno, veo que la mayoría está poniendo acá que alguna vez es un programita. ¿Qué fue? Tipo, el logo, un adelante 40, repite 4, derecha 90, por ejemplo. O fue un 10 print hola mundo, go to 10, algo así. Pues hay mucha variedad. Está bueno porque entonces vamos a tener por ahí un mejor entendimiento del proceso de desarrollo. Para las personas que por ahí no están tan cerca de la parte de sistemas, de nuevo, pueden ir escribiendo preguntas en el chat y las vamos a ir contestando a medida que vaya pasando la sesión, o hacer comentarios en el Menti, y yo voy a tratar de mirarlos, como para también ayudarlos a entender por ahí, cuando en la segunda parte de la charla ya veamos un poco de código y cómo este método se aplica en la realidad. ¿Sí? Así que bueno, sin más preámbulo, nos metemos en el asunto, así le ponemos onda a la noche y terminamos en horario para poder ir a comer. ¿Qué pasa en un desarrollo tradicional? Habitualmente, para por ahí un equipo que es inmaduro o que está recién haciendo una transformación hacia una mentalidad más ágil, habitualmente lo que pasa es que primero hacemos el desarrollo del producto y después hacemos las pruebas. Entonces tenemos un hito que cuando todos brindamos y decimos, che, qué bueno, terminó el desarrollo, abrimos el champán, etcétera, etcétera. Y después dice, bueno, ahora vamos a probar. Entonces ahí viene nuestra QA que recibe el código y generalmente lo que pasa es esto, que no es que tenga resaca del champán que tomó, sino que nada de lo que le entregamos funciona, hay errores, hay fallas técnicas, fallas funcionales. ¿Por qué? Porque fueron como 2 etapas totalmente separadas. ¿Okay? Primero hubo todo un foco en construir un código X y después hicimos un pase de posta y se lo pasamos al equipo de QA para que lo pruebe. ¿Sí? Nuestro QA, como ustedes quieran, acá somos todas personas, no importa si es femenino o masculino, eso es algo que está totalmente más allá de las imágenes y los ejemplos que yo voy a poner, ¿sí? Para aclarar por ahí la pregunta que surgió ahí. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué decimos acá? Che, pero si tenemos esta problemática, ¿no es cierto?, de que nos encontramos con que al final nosotros hacemos las pruebas y hay como diferencias por divisiones, a alguien se le ocurrió hacer la gran Benjamin Button. Empecemos por el final. ¿Qué pasa si en lugar de hacer primero el código y después las pruebas, hacemos primero las pruebas y después el código? ¿Sí? Y esto es un poco lo que origina este método que vamos a llamar Test Driven Development, que en inglés significa desarrollo guiado por las pruebas. ¿Qué significa esto? Que lo primero que vamos a hacer son las pruebas y después nuestro desarrollo va a estar enfocado a que esas pruebas que nosotros estamos construyendo sean satisfactorias. ¿Sí? Así, en pocas palabras, esta es la filosofía y el corazón de este approach. ¿Sí? Las pruebas tempranas, el testing temprano, desde el momento en que yo escribo mi código, ya estoy mirando cómo va a funcionar y qué pruebas yo le voy a estar poniendo encima para considerar que ese código realmente cumple con el requisito o lo que el usuario espera, o según el caso, lo que fuera. ¿Sí? Así que Test Driven Development es un método de desarrollo que, por ahí para los que estamos un poco más en agilidad, va de la mano de XP, que es de hecho una de las prácticas que XP también propone. Puede parecer un poco antigua, pero al día de hoy la realidad es que hay muy pocos equipos, por lo menos en mi experiencia, que lo aplican tal cual.
Así que todavía creo que hay mucho espacio como para ayornarlo, traer ideas al presente y ver cómo eso nos ayuda a trabajar la calidad. ¿Sí? Así que ese es un poquito como el espíritu de lo que hay atrás de este método. Empezamos por las pruebas y todo lo que vamos a construir como producto y como nuestro código va a estar guiado por esas pruebas que definimos primero. ¿Sí? Me pareció importante traer el manifiesto de las pruebas, que lo vi antes de ayer en una de las sesiones en las cuales participé como oyente, y me hizo acordar, o mejor dicho, me hizo como comparar, ¿no es cierto?, el espíritu del TDD con estos 5 principios. En particular, el principio número 3 es el del medio, que es entender las pruebas más que comprobar que funcione. O sea, si yo entiendo la prueba, entiendo el escenario en el cual mi código va a estar ejecutándose, ese es el valor que le doy al producto, más que solamente tildar un check diciendo sí, hace lo que me están pidiendo, porque eso lo estoy haciendo con una mirada sin el valor, ¿no es cierto? Solamente me centro por ahí en mi trabajo como desarrollador, pero yo tengo ese norte siempre presente y tengo un entendimiento cabal del escenario, del contexto, es mucho más factible que mi código, más allá de que por ahí sea un código técnicamente correcto o no, pero sí el valor del negocio va a estar siempre presente, ¿sí? Y después el primer principio también me pareció importante, que habla de pruebas desde el principio, pruebas tempranas. ¿Para qué? Para que no pase lo que les conté al principio, de que las pruebas siempre van a ir al final corriendo atrás de nuestro código, ¿sí? Los demás principios también se pueden aplicar, pero esos dos en particular yo creo que reflejan mejor el espíritu de esta mecánica, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Un manito para abajo? Si no, son todos corazones, así que vamos a seguir un poquito más para... Les dije que hablaba rápido, yo no les mentí. El que avisa no traiciona. ¿Ok? Muy bien. Pero antes de hablar de eso, dijimos, bueno, las pruebas primero, pero ¿qué pruebas? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pruebas en un entorno de sistemas? Bueno, hay un montón de formas de entender esas pruebas y de modelos que me ayudan justamente a mapear qué cosa voy a probar en cada momento. Pero yo quiero hacer hincapié, o mejor dicho, hacer foco en este modelo, que yo llamé la pirámide de las pruebas, que es un modelo muy simplificado, pero nos va a servir nos va a ayudar, mejor dicho, para entender dónde encaja este esquema de TDD y qué herramienta o qué nivel de estos 3 niveles vamos a estar utilizando, ¿sí? Voy a hacer un repaso desde arriba hacia abajo. La prueba de aceptación sería lo que probaría el usuario con mi sistema enfrente, ¿sí? Sería como la prueba de la interfase, la prueba de comportamiento de la parte visual, con todo el sistema funcionando por atrás. Será como la prueba que el usuario dice, yo está bien, esto funciona como yo espero que funcione o no. Más o menos eso sería una prueba de aceptación. Una prueba de integración es cuando yo me voy un nivel más abajo de la interfase y voy a probar todos los componentes que están atrás de mi sistema funcionando, ¿sí? La capa lógica, por ejemplo, la capa de negocios, y cómo se integran entre sí esos componentes. ¿Sí? Cómo, no sé, cuando yo, por ejemplo, grabo una transacción en una base de datos, cómo eso impacta, por ejemplo, en el resumen que el usuario va a estar viendo si pide un resumen de movimientos, ¿no? Los componentes todos integrados. Y un nivel más abajo aún son las pruebas unitarias. Y acá vamos a hacer foco porque acá es donde trabaja TDD y sus variantes. ¿Qué es una prueba unitaria? ¿O qué es lo que prueba la prueba unitaria? Prueba una porción de código de mi sistema en particular, una unidad lo más chica posible, una unidad lógica, pero a diferencia del nivel de integración que está por arriba, lo va a probar desconectada del resto del sistema. ¿Sí? O sea, estoy aislando un pedacito, un cachito de mi sistema y solo voy a ver que ese cachito funcione bien, ¿sí? Y en este nivel funciona TDD, ¿sí? ¿Por qué? Porque un sistema, como se imaginarán, es un conjunto de piezas con una misión. La misión es que el usuario que está arriba de la pirámide pueda hacer lo que quiera. Esas piezas se integran en una capa intermedia, pero no dejan de ser piezas que yo puedo y construyo, de hecho, de forma separada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de TDD, vamos a estar aplicando en esta pirámide pruebas unitarias, que es una forma de hacer TDD, ¿sí? Es un concepto que por ahí, como Scrum Masters, los que acompañan equipos, habrán escuchado más de una vez esto del unit testing, prueba unitaria, pero no muchas veces sabemos a qué nos referimos con esa idea, ¿sí? Así que bueno, hasta acá, ¿vamos bien? ¿Hay alguna pregunta en el chat? No, Con por respecto a ahora esa, no.
esa pregunta de TDD sobre User Stories es un poco lo que vamos a hacer hoy, que no es TDD puramente, es más tiene otro nombre, pero no importa, pero sí, lo vamos a ver con un ejemplo, con una historia de usuario y cómo eso construye un pedazo de código. ¿Sí? Así que a la que pregunto eso, lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Genial. Entonces, una buena prueba unitaria tiene que tener algunos requisitos. Esto solamente a modo de información para tener en cuenta cuando vamos ahora a nuestro desarrollo. Tiene que ser automática, o sea, se tiene que poder automatizar, con lo cual las pruebas que vamos a hacer son también código de un sistema que se ejecuta, es código que prueba el código, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Sí, tengo que poder correrla múltiples veces, porque cada vez que yo agrego funciones a mi código, esas pruebas se van como acumulando, con lo cual debería poder ejecutarse más de una vez. ¿Sí? Y lo más importante es que no debe generar efectos colaterales. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo una base de datos conectada a mi sistema, la prueba unitaria no debería impactar la base de datos. ¿Sí? No debería consumir otra cosa. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de lo que les dije recién, como es una pieza desconectada del contexto, está aislada, con lo cual es una especie de burbuja, ¿sí? Y no deberíamos estar mirando qué pasa con los sistemas alrededor. Porque si miro eso, lo que estoy haciendo en realidad yéndome a las pruebas de integración. Me estoy yendo un nivel más arriba en esa pirámide que les mostré antes. ¿Sí? Tincho, hay una pregunta Sí, dale. sobre quién debería ejecutar las pruebas unitarias, ¿no? Si debería ser el QA, si están más orientadas al desarrollador. Sí, quédate con eso porque ahora lo vamos a ver. Allá mismo te lo contesto, Excelente. pero con el proceso. ¿Ok? Hay una pregunta acá en el Menti que dice si TDD es igual que automatización. En realidad, TDD es un método de desarrollo que usa pruebas unitarias y esas son automatizables. O sea, como que van un poco de la mano. Lo vas capaz cuando veamos el proceso ahora, te queda un poco más claro cómo estas dos cosas se conectan. Y si no te queda claro, después, cuando vemos el ejemplo, me lo preguntas de nuevo y te lo cuento ya con el ejemplo en marcha. ¿Sí? Capaz es más fácil ver estos conceptos aplicados en un pedazo de código. Sí, tiene que ser rápida. ¿Por qué rápida? Porque como estamos probando cosas chiquitas, debería ser lo más atómica posible. Bueno, y antes de ir al ejemplo, como un poco les adelanté, lo que implica hacer TDD es que vamos a tener dos tracks de desarrollo o dos aspectos de mi sistema. Por un lado, el sistema propiamente dicho, que voy a estar construyendo. Y por el otro, el código de esas pruebas que va a probar ese sistema. ¿Sí? Vamos a tener como dos vías paralelas y una va a afectar a la otra. Ahora vamos a ver cómo. ¿Sí? Lo importante acá es que el código de las pruebas no es un código que se considere como parte del producto, porque su misión no es entregar valor al cliente, sino es validar que el producto cumpla con esos requerimientos. ¿Sí? Con lo cual, habitualmente, cuando un sistema que se hizo con TDD, por ejemplo, se pasa a producción, todo el traco, toda la rama de pruebas no se suele pasar a producción, porque en producción eso no tiene sentido, lo usamos durante el desarrollo, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta siempre pensar como que son dos caminos que van paralelos y todos con el mismo, por supuesto, el mismo objetivo acá. ¿Sí? Bueno, con ustedes el proceso de TDD. Hablé un montón para contarles un proceso que tiene 7 pasos. Pero bueno, y acá entonces me quedo con quien me preguntó recién de quién hace las pruebas, lo vamos a estar viendo ahora. ¿Sí? Este es un proceso que tiene 6 pasos, ni más ni menos. Pero bueno, se los voy a tratar de explicar lo más sencillamente posible para poder pasar a un ejemplo y ver cómo este proceso funciona en la práctica y cuál es el impacto que tiene para los desarrolladores. Me están spoileando ahí en el Menti las respuestas, ahí el que puso el desarrollador. Pero bueno, ¿cómo empieza el ciclo de TDD? El desarrollador le dicen, tenés que hacer este sistema. Entonces, el desarrollador, ¿qué va a hacer? Primero, va a elegir una funcionalidad para construir. Voy a construir esta funcionalidad. Es el paso 1 del método. Después, una vez que eligió y comprendió esa funcionalidad, ¿sí? Va a plantear un test, o sea, va a construir un pedazo de código para probar esa funcionalidad. ¿Sí?
Si es una funcionalidad nueva, lo más probable es que ese test falle, porque no está hecha todavía la parte lógica que implementa esa función. Con lo cual, en el paso 3, cuando hacemos la ejecución de esa prueba, lo más probable es que esa prueba falla. Entonces vamos a ir para el lado del sí al 4. Cuando la prueba falló, el desarrollador lo que va a construir dentro del producto es el mínimo código necesario para que la prueba sea satisfactoria. Y acá es cuando empezamos a bajar un poquito a nivel, a la práctica, todo lo que hablamos al principio. ¿No es cierto? No, si la prueba falla, no hay que borrar el test, ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Como estamos haciendo TDD primero, es de esperar que la prueba, cuando la acabo de escribirla, falle, porque todavía no hice el código que la implementa, con lo cual, si la borro, ya no es TDD, es otra cosa. La prueba primero. Como la prueba primero tiene que fallar para que el código que yo escriba haga que esa prueba pase. ¿Sí? Y acá escribo el mínimo código necesario para que esa prueba pase. ¿Sí? Entonces, cuando escribí ese código en el punto 4, voy al punto 5 y ahí la ejecuto nuevamente y pueden pasar dos cosas. Si la prueba no falló, significa que el código que yo escribí cumple con el requerimiento que le dio origen a esa prueba. Ven cómo se encadena entonces la visión de valor del producto, la prueba que hice primero y el código que hice después que valida esa prueba, que valida ese requerimiento. Es como una especie de cadenita, es cascada, pero no me gusta esa palabra, porque cadenita, pues. Así, 3 pasitos. ¿Ok? Pero puede pasar que en el punto 5 ese código que yo escribí todavía no satisfaga la prueba, con lo cual vuelve a fallar. Entonces acá tenemos una iteración entre el 4 y el 5 hasta lograr que esa prueba pase. ¿Ok? Y después, una vez que logramos que esa prueba sea aceptada, o sea, que pase, vamos al punto 6, y acá hay una palabra que es refactor, que por ahí muchos hemos escuchado más de una vez. ¿Qué significa? Que yo, una vez que hice que la prueba sea satisfactoria, voy a emprolijar mi código, porque capaz en esa ida y vuelta del ciclo mi código fue un poco desprolijo, o no tuve en cuenta algunos aspectos de seguridad o de velocidad, con lo cual en el paso 6 yo acomodo mi código, ¿sí? Y elijo una nueva funcionalidad y así voy a volver a hacer este ciclo, ¿sí? Acá yo les puse abajo como 3, paren, alto, hasta acá. ¿Hay alguna duda del proceso, la idea? ¿Cuáles son los pasos? ¿Les queda más o menos claro? Si quieren levantar la mano y Dani les da la palabra, o si no me escriben ahí en el Menti y los trato de leer yo. Pero, porque esto es la base de lo que vamos a ver ahora. Así que si esto no está claro, hagamos un stop y lo revisamos. ¿Sí? ¿Cuántas veces se repite este proceso para un mismo ejemplo? Preguntan en chat. Las veces que sean necesarias. Vamos a ver en el ejemplo, si nos da el tiempo, que vamos a hacer ahora, un caso de repetición, justamente. En realidad siempre va a depender de qué tan complejo es el sistema, qué tan compleja es la prueba, ¿no es cierto? El volumen, ¿no? El tamaño, entonces ahí hay un montón de cosas que van de la mano. En realidad, técnicamente, ahí la pregunta que me hicieron de si el refactor es deuda técnica. Teóricamente no, porque es el último paso de este método, con lo cual para vos decir que la funcionalidad está hecha, tuviste que haber hecho el refactor primero. Si vos no hiciste el paso 6, no refactorizaste cuando hiciste la construcción, entonces no haces TDD como el método te lo está diciendo. Después, de nuevo, en la realidad va a haber 1000 variantes de esto, pero conceptualmente el último paso es el refactor. Si no haces refactor, no haces este ciclo, por ende no haces TDD. ¿Okay? Uno puede elegir después en la realidad diferirlo, en cuyo caso habrá que ver si es una deuda técnica, pero en realidad si yo miro el deber ser, debería ser parte de la construcción de la historia de usuario, por ejemplo. Como la última tarea podría ser. O podría ser una condición de Dan, si querés, que todas las historias estén refactorizadas. No sé, va a depender de cómo tu equipo lo implemente. ¿Okay? ¿Tenemos más preguntas, Ani? No están relacionadas precisamente con el proceso, pero... Ah, Ale, dale. Escuché tu voz, era Sale, ¿no? Los colores que están abajo, ¿qué significan? Significan esto. Es una forma rápida de ver el ciclo de... Esto que está acá se conoce como el ciclo de vida de TDD o Life Cycle o TDD, no sé, donde fuera. Porque es el patrón rojo-verde refactor. Rojo-verde refactor porque primero la prueba va a ser en rojo, porque no pasa, verde cuando la prueba pase, y refactor cuando acomodemos el código. Entonces este ciclo
que simplifica lo que vimos antes, básicamente. Por eso los colores estaban ahí abajo, para después hacer, cuando vean la PPT solos en sus casas, que puedan referenciar este ciclo al proceso. ¿Ok? Pero básicamente es una forma rápida de entender el patrón de desarrollo. ¿Sí? Martín, perdón que te interrumpa. Dale. Cuando yo te hice la pregunta sobre una vez que llegas al punto 6 y vuelve al ciclo. Voy a hacer atrás acá, para mostrar acá. Dale. Una vez que llegaste al punto 6 y volvés a refactorizar, esa segunda vez no va a fallar el código. No, pasa pero ahí? vas a elegir otra funcionalidad Vas a tener, para hacer otra eso, prueba. vas a tener que hacer otra prueba, porque te cambió el código. Bien, bien. Sí, y que hay algo que es interesante. Fíjense el punto 2, del 2 al 3. Dice, hago un test. Si el test no falla, significa que la funcionalidad que estoy probando ya está hecha. Con lo cual no hago código para construirla. ¿Sí? Esa es la vuelta del 3 al 1 que no les conté al principio. ¿Sí? Porque a veces en un sistema complejo hay cosas que yo ya tengo resueltas y no hace falta que haga código para todas las cosas que me piden. Esto me ayuda a que el código sea más eficiente. Solo codifico lo necesario para que las pruebas pasen. ¿Sí? Por eso hay un loop del no del 3 al 1. ¿Sí? Lo ven ahí en la... Yo hago así con el dedo como si me vieran, pero no sé si se entiende. Del 3 al 1 cuando pasa por el no. ¿Ok? Bueno, si no tenemos más dudas, claro, eso es. Lo importante es que los test estén siempre en verde. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo se ve eso en un entorno de desarrollo. ¿Sí? Bueno, un poquito de agua. ¿Mucha información junta, chicos, o vamos bien? ¿Vamos bien? Por ser la hora que es. Bueno, entonces llegó el momento, me parece, de hacer manos a la obra. Entonces, antes de pasar al sistema, les voy a contar lo que vamos a hacer. Yo escribí una historia de usuario que en realidad es una épica más que historia porque tiene un montón de criterios. El objetivo de esta charla no es historias de usuario, simplemente era usar eso como excusa para mostrar el método. ¿Sí? Así que eso, perdónenmelo, porque pasémoslo por encima. Pero vamos a partir de una historia de usuario que tiene algunos criterios de aceptación y vamos a ir haciendo TDD para construir un sistema que modele ese comportamiento que yo escribí en mi épica. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Ahora vamos a ver el detalle de qué épica y qué criterios. Así que con ustedes, el sistema. Y van a decirme, che, qué decepción, acá no veo nada. Bueno, sí, así arranca un sistema, con una página en blanco. Yo les cuento más o menos lo que tengo acá. Yo tengo un entorno de desarrollo, que no importa cuál es, porque dijimos que de eso no íbamos a hablar, pero tengo dos archivos. Tengo un archivo que es el sistema, que no tiene nada, básicamente, y tengo otro archivo con las pruebas que van a probar ese sistema. Entonces, esto representa las dos vías que vimos al principio. ¿Sí? La vía del sistema y la vía de las pruebas. Y acá, donde están las pruebas, yo a propósito escribí la épica y los criterios, porque yo voy a estar trabajando con esto primero. ¿Sí? Entonces, no voy a leer todos los criterios de una, pero les cuento de qué se trata. Se trata de modelar una cuenta bancaria, básicamente, que permita que se pueda abrir, que se le ponga un saldo inicial, que yo pueda depositar dinero, que pueda sacar dinero y que pueda transferir dinero de una cuenta a otra, y finalmente que haya un control para que no pueda sacar más plata de la que tengo. Esa es, muy a grandes rasgos, la épica que vamos a laburar. ¿Sí? Entonces, yo les voy a mostrar el laburo de un desarrollador que va a aplicar TDD con esta historia de usuario. ¿Sí? Para al final hacer un rescate y ver cómo es la vida del desarrollador cuando yo le digo, che, hace TDD, bueno, pero para ti tiene un costo y ese que vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces, esta herramienta de desarrollo a mí me permite escribir los códigos, ejecutar las pruebas y ver esos rojos y verdes que veíamos en el proceso anterior. ¿Ok? Yo acá el Menti no lo estoy viendo, así que si hay dudas o lo que fuera, Ani, me chiflás y les vamos dando la palabra para los que tengan preguntas. ¿Ok? Así que bueno, ¿qué decía el método entonces? Decía que lo primero que tengo que hacer es elegir una funcionalidad. Entonces yo voy a elegir esta. Una funcionalidad que sea que yo pueda abrir una cuenta, ¿sí? Y que esa cuenta que yo abra tenga un saldo cero cuando la creo. Entonces, ¿cómo se les ocurre? Acá hago una pregunta al auditorio, a ver quién se anima a decirme cómo se les ocurre que podríamos hacer una prueba que
que verifique este comportamiento. ¿Qué debería yo probar para decir que este criterio de aceptación está funcionando bien? ¿Qué se les ocurre? Alguien que se anime. ¿Tenemos algún voluntario en la...? Que el saldo sea igual a 0. Exacto, que yo hago una cuenta nueva y que su saldo sea igual a 0. Y si eso pasa, entonces la prueba es satisfactoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo, como en los programas de cocina, traje un paso adelantado de mi casa y ya escribí esa primera prueba. Se escribe así. No importa tanto el código, les voy a contar la intención que hay acá atrás. Yo digo, créame una cuenta nueva con esta instrucción, ¿sí? Y le digo que el saldo de esa cuenta tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Es un código bastante simple que hace eso. Creo una cuenta nueva y digo, asegúrame que la cuenta nueva, su saldo cuando yo lo vaya a leer, sea igual a 0. Entonces, ¿qué dice el método? Escribí la prueba. Bueno, acá ya la escribí. Listo. ¿Qué debería hacer ahora? Debería ejecutarla, ¿no? Entonces acá yo tengo una forma de ejecutar pruebas. Hago play y la prueba está en rojo. ¿Por qué está en rojo? Bueno, porque si yo voy a mirar mi sistema, no dice nada de obtener saldo, no tengo nada escrito, está en blanco, con lo cual es obvio que esa prueba vaya a fallar. Entonces, yo hice el paso 3 del método, que es verifico que la prueba falla. ¿Se acuerdan? Elegí la funcionalidad, escribí la prueba y verifico que falle. Como falló, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir el mínimo código necesario para que esa prueba sea satisfactoria. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿O voy muy rápido? ¿Vamos bien? Si no, le dicen a Ani y bueno. Entonces, fíjense acá que yo tengo una función, o mejor, se llaman funciones a estas cosas, ¿no? Que me devuelven valores. Una función obtener saldo que devuelve un 0 para que la prueba sea satisfactoria. Con lo cual yo podría empezar escribiendo eso, ¿no? ¿Sí? O sea, digo, bueno, la cuenta va a tener una función que se va a llamar obtener saldo. ¿Y qué tiene que hacer esto para que la prueba pase? Tiene que devolverme 0. ¿Estamos de acuerdo? Que eso fue un poco lo que hablamos. Entonces, esto lo voy a escribir así, devuélveme un 0. Mi sistema tiene una función en la cuenta que devuelve un valor 0 cuando yo le pido el saldo. Si yo hice todo bien, vamos a ver si la hora no me juega en contra, y ejecuto la prueba, ven, ahora la prueba se puso en verde. Con lo cual, verifiqué que en principio esta función valida la prueba que escribí acá, y esto valida, en teoría, este criterio de aceptación. Y así entonces terminé, acá no voy a hacer ningún refactor porque no, el código que escribí fue muy sencillo, no tengo que hacer ningún acomodamiento de nada. Y supónganse que yo digo, bueno, listo, yo asumo como desarrollador que con esto ya validé mi primer criterio. Entonces, del paso 6, vuelvo al paso 1 del método. ¿Qué me decía el paso 1? Elegí una funcionalidad para desarrollar. Como esta sale a desarrolle, voy a ir a la segunda, que es esta de acá. ¿Qué me están pidiendo ahora? Bueno, que opcionalmente a la cuenta yo le pueda poner un saldo inicial. Sería como una mejora a la primera versión de esa cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que escribir la prueba que pruebe la segunda condición, que es una prueba que yo voy a agregar a la primera. Es una nueva situación que mi sistema tiene que contemplar. Para eso voy a hacer un copy-paste para ser más rápido. Le pongo un nombre a mi prueba de acá, que va a ser nueva cuenta, pero con un saldo de, por ejemplo, ¿qué les gusta? 500 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, bueno, tengo que hacer una prueba para eso. ¿Y qué debería hacer? Bueno, que el saldo de la cuenta, cuando yo la abra, le diga que vale 500, ¿sí? Y cuando lo lea, me devuelva 500. ¿Me siguen? ¿Hasta acá, más o menos? Entonces, esto, ¿cómo se escribe en código? Se escribe así. Cuando creo la cuenta, o sea, en este momento, le digo, poneme un saldo de 500, ¿sí? Y cuando te pregunte qué saldo es, devuélveme 500. ¿Sí? Así esta es la prueba que acabo de hacer. Entonces, en mi herramienta me dice, che, acá hay una prueba nueva, la voy a probar y ¿qué tendría que pasar? Tendría que fallar este caso, ¿no? Porque estoy en el punto 3 de mi proceso. Entonces, cuando yo ejecuto esta prueba, va a fallar. ¿Por qué va a fallar? ¿Qué está pasando acá? Está pasando que obtener saldo, si se acuerdan, le dije que devuelva siempre 0. ¿No es cierto? Pero sin embargo, yo acá te estoy diciendo
tiene que ser igual a 500, con lo cual esto claramente es un error. Esto me está diciendo que mi código no está respetando, ¿sí?, el requerimiento que yo tengo. ¿Okay? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que de alguna forma poder leer esos 500 que me dijeron que mi cuenta iba a tener. ¿Okay? Entonces, esto yo lo voy a escribir. Digo, cuando se construye la cuenta, tengo el saldo inicial, que son esos 500, y lo que digo es que esta cuenta va a tener un saldo que cuando arranque va a ser igual a ese saldo inicial. ¿Sí? De esta forma, yo estoy escribiendo, ¿sí?, esta parte de la prueba. Que la cuenta nueva, cuando la creo, le pongo un saldo de 500. Entonces, si yo puedo, supóngase que yo dije, bueno, listo, ya con esto es suficiente. Ya para mí este código representa lo que la prueba tendría que hacer. Cuando yo la ejecuto, va a fallarme, por supuesto, porque de nuevo, si se fijan, este saldo sigue siendo 0. ¿No es cierto? Porque es lo que yo escribí acá. Entonces yo podría decir, bueno, pará, si yo tengo que hacer el menor código necesario para que la prueba pase, podría decir, bueno, listo. Entonces acá tendría que devolver en lugar de 0 un 500. ¿Lo ven? Porque con esto me aseguro que esta segunda prueba va a ser satisfactoria. Bueno, supónganse que yo hago eso. De hecho, lo acabo de hacer. Y con eso yo asumo que estoy cumpliendo con la definición. Cuando hago las pruebas, fíjense qué pasó acá. Ahora la que estaba en verde pasó a estar en rojo. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque ya yo acá el saldo ya no es más 0. ¿Sí? Ya lo cambié a 500, con lo cual esto no me funciona más. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo acá? ¿Devolver 0 o devolver 500? No, devolver el saldo que esta cuenta tiene, sea cual fuere el que yo le haya puesto. ¿Ok? Entonces, vieron como acá estamos haciendo esa parte del proceso que era voy a la prueba, falla, codifica, estoy en ese loop iterando que alguien había preguntado por ahí entre el paso 4 y el paso 5 de nuestro proceso. ¿Sí? Cuando yo ejecuto acá, ejecuto la prueba y ahora me dice, che, la prueba 1 sigue fallando. Y ahora esto es algo para prestar atención. ¿Por qué sigue fallando la cuenta 1? Perdón, la prueba 1, ¿sí? Si antes no fallaba y ahora yo arreglé esta función. Porque antes yo no le decía cuánto tenía que ser mi saldo, ¿sí? Entonces ahora, como si se acuerdan que el primer criterio decía que tenía que ser igual a 0, y yo hice este cambio en mi código para que tenga un saldo diferente, bueno, si no me dicen nada, ponen un 0 acá. ¿Ok? Y eso va a hacer que las dos pruebas vayan pasando. ¿Sí? Hasta acá, por ahí fue un poco técnica la explicación, pero me interesaba mostrarles cómo es el proceso. ¿Sí? Elegimos un criterio de aceptación, hice una prueba para aprobarlo, ¿sí? Verifiqué que esa prueba esté fallando, hice una pieza de código, una unidad, para que la prueba pase, lo verifiqué, iteré, hasta que logré que todas las pruebas, como alguien dijo en el Menti recién, estén en verde. Y ahí recién puedo pasar a refactorizar, en el caso que lo necesite, o tomar el siguiente criterio. Ahora, fíjense algo que es algo particular. Yo, como hice la prueba primero, ¿sí? Cuando tuve este error acá, cuando agregué el saldo y todo, la prueba misma me fue diciendo qué tenía que hacer mi código, cómo tenía que comportarse mi sistema. Lo fui entendiendo según cómo las pruebas fueron pasando o no pasando. ¿Sí? Y eso es el Test Driven Development. La prueba fue guiando mi desarrollo. Y yo, el único código que escribí acá fue el mínimo necesario para que esa prueba sea satisfactoria. ¿Sí? ¿Hay dudas sobre el mecanismo? No importa que no entiendan por ahí técnicamente, no lo que hicimos, pero sobre el mecanismo que hicimos. ¿Hay alguna duda, algún comentario, preguntas, inquietudes? Los invito a levantar la mano, abrir el micrófono y que las discutamos antes de avanzar. Esto me quedó ahí. Bueno. En Sí, chat, Carlos pone todo claro, no sé el todo. resto. Todo ok, están apareciendo todo ok, Bueno, clarísimo. Perfecto. Leonardo dice, calidad genial, pero ¿no se pierde más tiempo? Ah, es la pregunta del millón la que hizo Carlos. Parece que estuviéramos acomodados, pero no estamos acomodados. Ahora vamos a ir a eso. Me quedan
10 minutos, sí. Vamos a avanzar, a pasar a lo que viene, que es, bueno, pros y contras, justamente. Acá Carlos trae como uno y uno, ¿no? Dice, o sea, yo tengo más calidad porque de entrada el desarrollador conoce cómo tiene que comportarse su código, pero lleva más tiempo. Entonces, la pregunta de Carlos se la hago a ustedes mismos. ¿Qué creen? ¿Lleva más tiempo hacer esto o no? ¿Qué les parece? Alguien que se anime a contestar. No hay premio ni castigo acá. Así que, ¿qué les parece? Yo creo ¿Lleva más que tiempo? se invierte tiempo que posteriormente lo recuperas, ¿no? Con el paso. Sí, yo Claro. también lo veo más como una inversión. Exacto, exacto. A ver, no todo es color de rosa, todo en esta vida tiene un costo, por eso los pros y las contras, ¿sí? El principal pro, si me preguntan a mí, que le veo a este método, es que de movida, para que el desarrollador pueda empezar a trabajar, tiene que conocer cómo se va a comportar el sistema para poder hacer la prueba. ¿Sí? O sea, que ahí ya tenés un montón de camino recorrido y va muy de la mano de un buen refinamiento, por ejemplo, si hablamos de Scrum, ¿no? En esa ceremonia de refinamiento es donde se acuerdan las miradas y el desarrollador sale de ahí con la claridad necesaria para poder hacer este laburo, ¿sí? Entonces, para mí esa es como la principal ventaja. La contra que tenemos, por supuesto, es que esto al principio, o sea, cuando vos implementás esto de cero, tenés un impacto negativo en tu velocidad de delivery. Y es natural que eso pase, porque el curva de aprendizaje hay que aprender a codificar de otra manera, a manejar la herramienta, ¿no? Pensar qué pruebas tengo que escribir yo acá, y eso claramente va a depender de qué, de la complejidad del producto, de la criticidad que tenga, ¿no es cierto? Entonces hay como un fino balance entre una cosa y la otra. Por ejemplo, el valor que tiene esto no es que el desarrollador escriba 50.000 pruebas, sino que escriba las que mejor representan el negocio que estás modelando. ¿Ok? Con lo cual, capaz que no es que probás todas y cada una de las funciones, pero vas a elegir, suponete, probar las más críticas primero, por ejemplo, empezás a trabajar por ahí, pero quizás de otra manera el laburo. ¿Sí? Y, de nuevo, ese tiempo que gastas al principio, deberías recuperarlo al llevarte menos bugs técnicos, al menos después. ¿Sí? Otra cosa que es importante es que el hecho de que haga unit testing no me garantiza que yo después, cuando haga las pruebas de integración, ¿se acuerdan la pirámide? No tenemos como 3 escalones. O la prueba de usuario al final, no haya algo en el medio que me haya perdido, porque yo acá estoy probando cada pieza por separado. ¿Sí? Cuando las junte, puede ser que haya situaciones complejas. Por eso la capa del medio, que es la prueba de integración, hay que hacerla igual. Se hace de otra forma, con otras herramientas, ¿sí? Pero el unit testing no te garantiza que haya 0 bugs de punta a punta, te garantiza que ese pedazo de código representa el negocio que vos modelaste, ni más ni menos. Con lo cual hay que también entender y no crearse por ahí una falsa sensación de seguridad, porque no te lo garantiza 100%. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se les ocurre que podemos mencionar como pro o como contra de esta mecánica? ¿Alguien que se anime? Bueno, por ahí también, perdón, por ahí también se me ocurre que el estado del desarrollo, me imagino que también influye, porque no es lo mismo hacer un desarrollo con tiempo y hacer un desarrollo cuando estamos sobre tiempo o cuando estamos en producción y tenemos que resolver bugs, ¿no? Sí, por supuesto. Y te digo más, no es lo mismo empezar un sistema de cero con esto que hacer un sistema legacy. Por supuesto que no. Porque ahí ya no es TDD necesariamente. Ya el sistema ya está construido y vos querés meter unit testing o hacer TDD en algunas partes, es mucho más complejo el escenario. Sí, y bueno, esto, por supuesto, ante un evento de incidente crítico, no vas a hacer este laburo necesariamente, porque uno ahí tiene que priorizar también, ¿no? ¿Dónde vas a poner el foco? Siempre, de nuevo, es un fino equilibrio y acá no hay una receta mágica para todo. Alguien en el mente antes había puesto, depende del squad, es como lo vas a aplicar. Y ni hablar del squad, del producto, del momento del ciclo de vida del producto, dónde está en producción, no está en producción. Son todas cosas que tenés que tener en cuenta. Otra contra que por ahí podemos mencionar es, si yo tengo un montón de pruebas ya desarrolladas y hay un cambio de contexto en mi negocio, donde cambia alguna regla, por ejemplo, seguramente tenga que volver a modificar un montón de pruebas que ya había hecho para que refleje mi nueva realidad. ¿Sí? Y de la mano de eso el código que está atrás. Con lo cual ahí también hay un tiempo que
hay que invertir mucho más alto ante un cambio de contexto, digamos, grande, ¿no? Por supuesto, desde ya. Así que es otra de las cosas que por ahí hay que tener en mente cuando uno trabaja con estas técnicas. ¿Algo más que se les ocurra que podamos nombrar como pros y contras de esta mecánica? A mí se me ocurre cuando varios equipos tocan el mismo código, ¿no? Te ayuda a que no estés rompiendo el código que le servía a otros. Claro, como está automatizado esto, y vieron que fuimos agregando una prueba atrás de la otra, nos quedamos sin tiempo, pero si no yo podría haber seguido escribiendo pruebas toda la noche. La gracia es que si Ani es mi compañera de desarrollo y ella codificó sus pruebas de unidad y yo las mías, y yo tengo que tocar un código de ella, y no sé cómo se tiene que comportar su código, cuando sus pruebas fallen yo voy a darme cuenta que ahí hay algo que yo tengo que modificar. Con lo cual, de alguna forma, me facilita elaborar en equipo sobre el mismo componente. ¿Sí? En chat alguien dice ayuda a documentar el código. Sí, también te ayuda a garantizar, como todo el código que vos escribiste de alguna forma está siendo validado, ¿no? Con esta mirada, también te evita que haya ramas o partes de tu código que no sirvan para nada, porque si está escrito ahí es porque alguna prueba lo necesitó. Entonces también tu código es más eficiente y es más compacto, de alguna forma, ¿no? Que no haya, por ejemplo, ramas de código que nunca se ejecuten, porque si están ahí es porque alguna prueba las necesitaba, ¿entendés? Entonces ahí también te ayuda con eso, con esa dinámica. Una vez le escuché una metáfora a Juan Gabardini hablando sobre TDD que me pareció re interesante, que es que uno cuando quiere hacer galletitas, no sé, con forma de estrella, con forma de corazón, primero le hace la forma antes de meterlas al horno. No mete la masa al horno y después le trata de encajar como la formita, ¿no? Y me hizo como un montón de sentido esa Sí, analogía. te la voy a robar, porque es un poco eso, es si yo ya sé que tiene que tener esta forma, bueno, voy a trabajar, no voy a hacer 1 kilo de masa, capaz, si vamos al caso, ¿no? La cantidad necesaria que entra en el molde, y acá vamos de la eficiencia al código compacto, más fácil de probar. Bueno, yo quería permitir una reflexión antes de terminar, de por qué yo creo que como Scrum Masters, o como Scrum Master en particular, o como coaches en general como entrenadores, tendríamos que tener un poco más estas cosas más cercanas, ¿no? a nuestros equipos. Entonces me permití traer 3 de los 12 principios del manifiesto que para mí van de la mano directamente con esta mirada. Si el software tiene que ser de valor, tiene que ser de calidad. Entonces yo no puedo hacer agilidad si hago un software que no tiene el nivel de calidad esperado por mi cliente, por lo cual el valor que vamos a entregar no es el que está el cliente esperando. Ese es en cuanto al primer punto. En el punto 2, si mi código está bien diseñado y yo tengo constantemente pruebas arriba, eso hace que haya mejor agilidad. Y el punto 3 es, como solamente codifico lo mínimo necesario para que la prueba sea satisfactoria, no hago un mega diseño de miles y miles de líneas de código que capaz nunca voy a usar, con lo cual minimizo o maximizo la cantidad de trabajo no realizado. Entonces, estos 3 puntos del manifiesto, para mí, van de la mano de esta mirada y son, de alguna forma, indicadores de que toda persona que acompañe un equipo de desarrollo de software debería, de alguna forma, estar familiarizada con este tipo de cosas. Hay una discusión muy interesante en el Discord, en el canal de Software Crafters, que traigo a colación porque creo que tiene que ver con esto. No se trata de que seamos expertos en TDD, ni expertos en codificación, ni nada, sino en conocer las herramientas que el equipo puede usar y que ellos en todo caso se ocupen o nos ayuden a nosotros a entender la parte técnica si es que nos interesa, ¿sí? Pero no podemos mirar para otro lado y dejar que todo este peso recaiga solamente en los equipos. Con lo cual yo, y es una apreciación súper personal, es mi apreciación, tenemos como un poco, somos responsables de que el equipo pueda trabajar mejor con estas herramientas. ¿Sí? Ahí Marcela, veo que tiene la mano levantada. Sí. Dale, Marce. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Ah, ok. Quería preguntarte, he escuchado de, bueno, TDD, ATDD, BDD, bueno, no sé. Yo sé que son diferentes variantes. Quisiera como si nos puedes contar un poquito. ¿Este va primero que los otros o son complementarios? Sí, mira, voy a solamente enfocarme en BDD, que por ahí creo que es la más distinta de todas. Hay 1000 variantes y yo no conozco todas, así que no me voy a vender humo, como decían por ahí en la impro. Pero sí, BDD, por ejemplo, tiene que ver con
como dice, Behavior Driven Development, o sea, lo que guía el desarrollo es el comportamiento. Las pruebas o los escenarios de BDD se escriben junto con el cliente, por ejemplo, ¿sí? Porque es el que define el comportamiento. Son pruebas que están en un nivel un poco más arriba que esto que vimos nosotros hoy, ¿sí? De todas maneras, cualquiera de esas variantes tiene como principal motor que lo primero que yo hago es armar la prueba, sea cual fuera el mecanismo o el nivel de la pirámide en la cual vos estés. Si la prueba va primero y el código va después, y tenés estos pasos que hablamos hoy, es TDD o alguna de sus variantes. ¿Ok? Pero bueno, la diferencia entre las que vos nombraste es en qué nivel de la pirámide te parás y junto con quién haces las pruebas. Más o menos así lo podemos resumir. ¿Sí? Es un tema recontra complejo, te digo, no da para hablarlo en un minuto ahora. Pero si querés Gracias. después buscame en el canal de Software Crafters y la seguimos por ahí. Pero es un poco eso. ¿Ale? Sí, es algo que me quedo pensando. En relación a esto que decías de como Scrum Master, ¿por qué tengo que conocer esto? Entonces, yo me imagino sabiéndolo, a partir de lo que vos estás contando, profundizando un poco, pero al no ser, al no venir de sistemas, no me imagino cómo decirle a un equipo, o sea, me imagino diciéndole a un equipo de desarrollo, che, estaría bueno que hagan TDD, les puedo mostrar el camino, pero yo llego hasta ahí, entonces también me quedo corta ahí, en esa... Sí. Claro, mirá, yo, y esto es de nuevo, te hablo desde mi perspectiva, con lo cual capaz que habrá otras opiniones totalmente distintas, ¿no? Pero yo creo que conocer el oficio del equipo que acompañás, sea de software o no de software, te abre un montón de conversaciones y vos podés entender las problemáticas desde otro lugar. No quiere decir ser un experto, pero vos ahora tenés una herramienta más que antes no conocías y podés ir y plantearla en la mesa, por ejemplo. Y que sea una co-construcción. Che, por ejemplo, mi equipo tiene muchos bugs, todo el tiempo bugs, y vos decís, che, pero ¿estamos haciendo algo para probar el código? La respuesta puede ser que no. Y si es que no, puedes decir, che, tengo esta técnica, ¿creen que les puede funcionar, por ejemplo? Y yo creo que eso ya es mucho más valioso que no verlo, ¿entendés? O sea, por más de que que por no ahí... tener nada que decirles. Claro, claro. Y es Ahora, una cosa de ida y vuelta, ¿viste? Sí. las pruebas estas las pruebas anticipadas se pueden hacer con cualquier código, con cualquier tipo de código. ¿Vos estabas usando? No, Ah, sí. A ver, claro, a ver. Pero lo que pasa es que, de nuevo, yo no quería como ser muy profundo porque, bueno, no sé. Pero te cuento rápidamente. ¿Dónde no se aplicaría este esquema, por ejemplo? En una prueba que tenga mucha base de datos por atrás. Porque si hay una base de datos, ya tengo mi código y la base, con lo cual ya son dos componentes, ¿sí? Y hay otra forma de probar eso, que no es necesariamente con pruebas unitarias, ¿sí? Otra cosa donde por ahí no funciona muy bien es si tengo que probar interacciones con una interfase de usuario. Hay otras herramientas para probar eso, ¿sí? Con lo cual, el mejor escenario es probar lo que llamamos la capa de negocio o la lógica del negocio, donde se modela el comportamiento del sistema, ¿sí? Que yo sí. lo pueda aislar de mi contexto, ¿sí? Porque si no, tengo que hacer otro tipo de cosas para poder probar así, ¿entendés? Pero Sí, tiene que sí, ver con sí. eso. Esta técnica de unit testing y estas dos cosas juntas mejor funcionan en una capa de lógica que no tenga ni mucha base de datos ni me vaya a la interfase. Por decirlo en dos palabras, después de nuevo, podemos profundizar. Pero, y en cuanto en cuanto a las herramientas, no sé, un sistema en COBOL, por ejemplo, si bien yo puedo hacer unit testing, no está pensado para trabajarse así, con lo cual capaz que no sea un buen escenario. Esto Claro. funciona muy bien con las herramientas de desarrollo más modernas, ¿no? Todo esto que te mostré la Claro, pantalla, todo eso. Que es toda Más moderno. claro, que es también info clave para poder ofrecer o proponer hacer esto o hacer lo otro. Claro, exacto. Eso Yo iba a agregar ahí, claro. Ale, que hay lenguajes de programación que por ahí no tienen esto para llamarlo de alguna manera fancy, que mostraba Martín, que te permite ejecutar los tests y decirte si fallaron o no fallaron, pero también uno les puede proponer que hagan un script donde hagan las pruebas usando el mismo lenguaje, digamos, ¿no? Como de alguna manera se las pueden rebuscar para hacer esto. No es tan lindo como lo que mostró Martín, pero hay formas, digamos, ¿no?
Sí, si y quisieran también el hacerlo. costo por ahí es más alto en esos casos. Sí, Por ahí, ¿no? seguramente. Hay que evaluar, capaz no vas a probar todo. Igual hay que separar automatización de pruebas de TDD, que son cosas distintas. Parecen iguales, pero no lo son. Yo pondré pruebas automáticas y no hacer TDD, porque las pruebas capaz las hice después del código, ¿no? Y es un poco lo que dice Ani en algún punto. Cualquier sistema yo lo puedo probar automáticamente, con mayor o menor esfuerzo, ¿ok? Pero TDD es parto de la prueba. Si no partí de la prueba, te estaré haciendo otras cosas, pero no estoy Otra haciendo cosa. TDD. ¿Sí? Que está perfecto, porque uno por ahí toma ideas o herramientas y después como que las vas combinando, ¿no es cierto? Y ahí uno o el equipo tiene la cintura para entender lo que mejor se aplica. Pero es entender que si yo no parto de la prueba, no hice ni TDD, ni BDD, ni XDD, ni nada de D, porque no partí de la prueba, ¿entendés? Ese es un poco el espíritu de lo que les quería contar. Por eso para mí la foto de Benjamin Button es lo que representa. Empezamos por el final. Lo que para muchos es el final, acá es el principio. ¿Ok? Excelente. ¿Tenemos No un sé si minuto para tenemos... una pregunta más? Hay una mano levantada. Dale, dale. Yo por mí me quedo toda la noche. ¿Carlos? No es tanto una pregunta, sí y Ok. no. O sea, no siendo experto en TDD, me genera algo de conflicto que digas que TDD no se aplica con bases de datos y que se aplica más a funcionalidades de lógica de negocio. Pero ahí entro en conflicto porque lógica de negocio sin datos terminas No, haciendo pruebas con mockups. Y creo que claro. Lo que pasa, claro, a ver, es que un poco eso. Es un poco eso. Si yo tengo una base de datos, tengo varias formas de hacerlo. Por ejemplo, algunas herramientas de TDD me permiten, o de unit testing en realidad, me permiten hacer fixtures de datos, cosa que cada vez que yo corro una prueba, me graban datos en la base para que yo pueda consumir y leer y después verificar, por ejemplo, ¿no? Lo que digo es que esta mirada donde yo pruebo la unidad aislada del contexto, si querés con un MOX o no, pero es lo más apropiado con esta mirada. De nuevo, después podemos profundizar y encontrar un montón de aplicaciones diversas, pero yo quería, como la mayoría de los que estaban acá no venían de sistemas, como mostrarles un poco el espíritu y el corazón del método sin ir tan a los detalles. ¿Okay? Por eso es que hice esa aclaración. ¿Se hace TDD con datos? Seguro que sí, pero con otras herramientas que no son las que vivimos hoy. Me parece que va más por ese lado. ¿Sí? Por ahí me expresé mal y era un poco eso lo que yo quería decir. ¿Okay? Sí, correcto. Ajá. Ahí ya me suena más coherente. Sí. A ver, yo hablo muy rápido y a veces me embarullo yo solo. Eso, Ani, que me conoce de años, lo puede atestiguar. Pero bueno, también quería como contarles todo en esta hora y por ahí nada. A veces no ayuda a ser tan acelerado en algunas cuestiones. Así que bueno, de nuevo les agradezco a todos por haber elegido este espacio para compartir. Si quieren seguir conversando en el Discord, en el canal de Software Crafters, me pueden buscar. Estuvimos hablando mucho sobre el aspecto técnico de la agilidad. Y si no, me buscan directamente en privado y hacemos un Zoom o no sé si vale la pena hacer algo para el sábado. Si veo que hay como dudas, lo podemos también pensar. ¿Ok? Pero bueno, estoy abierto a consultas, inquietudes, comentarios, por supuesto. El espacio es para ustedes. ¿Sí? Los invito a, bueno, ya vieron, ¿no? A dejar un feedback de la sesión antes de desconectarse, que a mí me sirve para aprender. Y bueno, si no hay más nada, o los que quieran quedarse un ratito más, yo no tengo problema. Si hay más dudas, como quieran. Martín, yo te había hecho una pregunta, por ahí es más que nada una recomendación A ver. sobre qué pasa cuando las pruebas desde el frontend afectan al backend y se genera dudas si los arreglos se deben hacer durante el sprint que se está trabajando o si esos arreglos pasarían a un siguiente sprint. Me estás preguntando, no me queda clara la pregunta, perdón, capaz no te entendí bien. ¿Es el tema Eh, de priorización, decís vos? no, una recomendación sobre cómo solucionar esa situación que se genera cuando el frontend hace pruebas, encuentra fallas que afectan al backend. Bueno, ¿cuándo se hacen esos arreglos? ¿En el presente sprint o se pasan a otro sprint? Bueno, creo que es toda una discusión que podemos tener haciendo foco en los bugs o en los defectos, ¿no? Pero
como para simplificar un poco e ir un poco más al hueso. Yo considero, y acá de nuevo hablo por mí, acá yo no tengo ninguna verdad, es de mi experiencia. Si el error que se encuentra es un error crítico, ¿ok? Y el costo de arreglarlo es muy bajo, seguramente lo arregles en el mismo sprint, porque es crítico y porque no impacta el objetivo que vos planteaste en la planificación. Hablando de Scrum, siempre hablando de Scrum. Sí, ¿Okay? perfecto. Si el error no es crítico, bueno, capaz lo puedes diferir. Si el error es crítico y es muy grande, seguramente tengas que replanificar el sprint o hacer algún otro cambio de prioridades para poder acomodar el tiempo para que el equipo lo pueda resolver. Pero esto va más allá de cómo haces vos tus pruebas. Cualquier defecto que encuentres va a caer en esta dicotomía. ¿Qué hago? ¿Lo urgente o lo importante? Como la pregunta del millón. Entonces un poco es buscar como el equilibrio. Pero en general es como, si te demoras más haciendo la tarjeta en Trello del bug que en arreglarlo, arreglalo, punto, ya está. O sea, no tiene más sentido que eso. ¿Ok? Perfecto, gracias. Gracias, Martín. No, por favor. Bueno, estamos estando, ¿no? Sí. Martín, ¿puedes hacer una pregunta? Claro, es gratis todavía. Gracias. ¿Cuántas personas mínimo tendría que tener un equipo que haga TDD? Porque parecen desarrollos que llevan más tiempo. Está buena la pregunta. Mirá, en el enfoque teórico, por lo menos, como es el desarrollador el que hace sus propias pruebas, cualquier equipo Scrum con un tamaño normal lo podría asumir, ¿sí? Ahora, te cuento qué me pasa a mí como Scrum Master, por ejemplo. Yo en donde trabajo, en los equipos tenemos desarrolladores y tenemos el rol de QA separado, ¿no? Entonces acá un poco entra en conflicto porque ¿qué hace el QA si la prueba la escribe el desarrollador? Como es una pregunta que muchos nos hacemos a veces en ese contexto. Y ahí, por ejemplo, el QA puede ayudar a que el desarrollador piense las mejores pruebas a escribir, ¿no es cierto? El QA puede hacer la prueba de integración, que es probar esas cosas ya integradas entre sí, ¿sí? Pero más allá de esa situación particular, y yéndome a tu pregunta concreta, siempre el delivery va a estar atado a la velocidad de tu equipo, sea el tamaño que tenga, digamos, ¿no? Un equipo que ya viene laburando de una forma y vos le ponés TD ahora, seguramente lo impacta en forma negativa al principio, hasta que haga la curva de aprendizaje y después se vuelve a estabilizar. ¿Okay? Si el proyecto arranca de cero, va a ser mucho más fácil que todo se entienda desde el vamos, ¿sí? Y no hay que ir mirando el código legacy o cómo compatibilizar lo no probado con lo nuevo, ¿no? Que sería como el peor escenario quizás para hacer esto. Buenísimo, así que no es tanto el tamaño, es más bien en qué estadio del proyecto se encuentre o del producto en realidad o de la madurez del equipo, y eso te va a determinar el impacto que vas a tener. Sí, ahí Martín, si me permites, claro. Agregaría que es importante que si bien tú le muestres la técnica, que el equipo se convenza a sí mismo de aplicar TD. O sea, si tú como Scrum Master o les dices, es que tienen que aplicar TD, vas de cara al fracaso. Porque al final ellos lo van a ver como una imposición y con el tiempo no lo van a hacer. Exacto. Yo sabes que soy de la idea de que cuando uno acompaña un equipo e introduce cambios del tipo que fuera, tenés que tratar de atar esos cambios a cosas que les duela hoy y que sea orgánico. No es decir, uy, el jueves aprendí TDD, el lunes lo empezamos a hacer, porque por ahí el equipo tiene otros problemas que resolver antes de hacer esto, ¿no es cierto? O como cuando te dicen, bueno, hacemos Scrum, y el día 1 venís con el libro, con la guía, listo, plan y retro, yo qué sé, y no va, así nunca lo van a comprar. Yo, desde mi experiencia, lo que más sirve es identificás un problema que esta herramienta puede solucionar y lo planteás, como decía Alejandra recién, ¿no? Es una solución a un dolor, esto, en el fondo. Con lo cual, si el equipo tiene un foco distinto, como dice Carlos, no vas a lograr que lo adopten. Y si eso le impones, a la larga lo van a terminar dejando de hacer, porque no les va a aportar ningún valor. Esa mirada orgánica para mí es como un poco fundamental en este tipo de cosas. Bien, se nos acabó el tiempo. Mil gracias, Genial. querido. No, gracias a vos, Ani, por la ayuda. Gracias a todos los que se animaron a hablar, a participar. Esto va a quedar grabado, así que después si hay dudas lo pueden ver. Y de nuevo, repito, me buscan por el Discord, que están dando vueltas por ahí, y la seguimos por ahí. Muchas gracias. Gracias a Martín. todos.
A ustedes, chicos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.